Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de nuestro curso de Java. Como ya sabéis, ahora mismo estamos con el tema de bucles y en este caso hoy toca el while. Anteriormente vimos el for, vimos su estructura y bueno, simplemente deciros que tanto un bucle como otro, como el siguiente que veremos, son bastante parecidos y no tienen nada más que una misma secuencia y bueno, su comportamiento es el mismo y muy similar. Y bueno, en este caso hoy toca el while, así que bueno, en este caso el while viene siendo una representación de un ciclo, ¿vale? Una estructura repetitiva en la que nosotros vamos a indicarle la condición de inicio, la condición de finalización y también vamos a indicarle una serie de instrucciones que van a realizarse mientras esto anterior suceda. Es decir, en este caso, como veis, tenemos la representación de una esfera y las flechas van a indicar que esta esfera va a estar dando vueltas constantemente, ¿vale? Hasta que nosotros se lo digamos. Así que bien, en este caso vamos a ver la estructura. La estructura simplemente es muy sencilla, simplemente pondríamos while, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis ponemos la condición. En este caso, a diferencia del for, solamente podríamos poner una condición, mientras que en el for ponemos nuestra condición de entrada, nuestra condición de salida y nuestro incremento o decremento, ya como ustedes queráis. Así que bueno, en este caso el while se reduce un poco la condición, nosotros debemos de indicar la condición que realmente queramos y simplemente luego ya pues abrimos llaves, ¿vale? Como veis pues se abren las llaves, abajo a la izquierda tengo el cierre de llave y indicamos dentro de nuestra esfera, en este caso, las instrucciones que se van a repetir, ¿vale? Sucesivamente hasta que nuestra condición se termine de cumplir. Es muy sencillo, muy fácil. Ahora veremos en NetBeans un ejercicio bastante sencillo para empezar. Posteriormente iremos viendo ejercicios más complejos en los que, bueno, pues utilizaremos diversos bucles. Y bueno, simplemente espero que esta explicación con un PowerPoint pues haya quedado bastante claro. No obstante, ahora vamos a ir a NetBeans y lo veréis muchísimo mejor. Así que con todo esto nos vamos a ir a NetBeans. Así que bien, ya una vez en NetBeans simplemente pues vamos a crear nuestro main. Yo ya lo tengo creado, voy a borrarlo y voy a volverlo a poner, ¿vale? Por si alguno se despista, simplemente, ¿vale? Ponemos minúscula psvm, tabulamos y ya directamente nos crea nuestro main. Y dentro de él pues simplemente vamos a crear una variable, ¿vale? En este caso vamos a poner int i, por ejemplo, va a ser igual a 0. Es bastante frecuente que en los bucles veáis la declaración de variables, bien sea con un valor i, ¿vale? Representándola con i o con j, ¿vale? Viene siendo bastante frecuente. Y bueno, ya no obstante también deciros que esto es algo relativo, que ustedes podéis poner que queráis, pero bueno, en este caso pues vamos a seguir esta secuencia, vamos a poner i. Vamos a igualarla a 0 y simplemente vamos a comentarla. Creamos una variable, ¿vale? Y la definimos. Y posteriormente vamos a coger y vamos a crear nuestro bucle. En este caso voy a comentar la estructura que comenté anteriormente. Condición. Y abrimos, cerramos llave. Y dentro de nuestras aperturas ponemos unas instrucciones. Perdón. Vale, sencillo. Así que bueno, ahora simplemente vamos a ir a la práctica, cogemos y ponemos nuestro while y ponemos en este caso que nuestro ciclo, nuestras instrucciones se van a repetir mientras que sea menor que 10. ¿Vale? Sencillo, al igual que como hicimos con el for, ¿vale? Va a ser un ejercicio bastante simple. Y en este caso pues simplemente cogeríamos y escribiríamos lo siguiente. En este caso vamos a poner i++, ¿vale? Para que vaya incrementándose de uno en uno. Y posteriormente simplemente escribimos nuestro show y ponemos i, ¿vale? Llamamos a la variable que habíamos creado anteriormente. ¿Qué va a suceder? Pues simplemente, ¿vale? Aquí creamos nuestra variable, posteriormente creamos nuestro bucle y nuestro bucle va a seguir la siguiente secuencia. Va a decir i es igual a 0, ¿vale? Ahora, i es igual a 10, es menor que 10, que en este caso i es igual a 0, 0 es menor que 10, sí. Pues se cumple esta condición y me va a imprimir 0. Posteriormente el bucle vuelve a subir y simplemente te va a decir, ¿sigue siendo i menor que 10? En este caso, pues sí. Y no obstante va a incrementarse un número más, en este caso iría al 1 y en este caso pues se cumpliría la condición y así sucesivamente hasta que llegue al 10. De forma que cuando llega al 10 simplemente va a decir y es igual a 0, pero aquí dentro pues iba a ser igual a 9, ¿vale? Subiría nuevamente y va a decir y es igual a 10. 10 es menor que 10 y te va a decir no, pues simplemente ya el bucle saldría y comenzaría con el siguiente código.
Así que bueno, simplemente deciros que un bucle hace esta secuencia. Baja, sube, baja, sube, baja, sube, ¿vale? Es una estructura repetitiva. Como dije anteriormente con la cera, pues se va a suceder una repetición hasta que esa condición se cumpla. Y ya pues, una vez la condición se cumpla, pues simplemente pondríamos lo que quisiésemos y seguiríamos con nuestro código. Así que bueno, simplemente vamos a guardar, clic derecho, le damos a Run File y como veis nos va a escribir todo esto, ¿vale? En este caso nos va a escribir 10 números porque va a comenzar en 1, ¿vale? Si nosotros pusiésemos, por ejemplo, aquí, en vez de 10, ponemos 9, ¿vale? Pues simplemente acaba en el 9, ¿vale? Sería bastante sencillo. Y por ejemplo, lo que os he comentado anteriormente, el bucle una vez coja y baje el bucle, suba y así sucesivamente hasta que se siga cumpliendo la condición. Cuando el bucle salga porque la condición ya no se cumpla, pues simplemente va a bajar y va a seguir ejecutando el código. En este caso vamos a poner, por ejemplo, un shout y vamos a poner hola mundo, nuevamente el famoso hola mundo. Y ahora nuevamente pues vamos a darle aquí a la izquierda y como veis nos dice hola mundo. ¿Y por qué no nos lo dice una vez cumpla la primera condición? Puesto que el bucle se va a repetir, se va a estar repitiendo sucesivamente. Hasta que no termine el bucle no va a seguir con el código, ¿vale? Esto es muy importante y bueno. No obstante, espero que haya quedado bastante clara la explicación. Si tenéis cualquier tipo de duda o comentario, escribírmelo por los comentarios de YouTube, por el Facebook, por Twitter, por donde ustedes queráis. Y nada más, simplemente si os ha gustado el vídeo no olvidéis dar like y si os ha gustado el contenido suscribirse al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.